Nuevo máximo histórico en el dólar. Hemos superado la barrera de los 32 pesos y escuchamos más de una vez cuestiones externas para tratar de explicar esta suba del dólar. El conflicto de Estados Unidos, la guerra comercial de Estados Unidos, el tema de Turquía, después Brasil. ¿Está bien echarle la culpa a lo que sucede en el exterior? Les explico en un minuto, primero en forma conceptual, que creo que es importante para entenderlo puntual ahora. Sí. Y es que la primera observación es que el mundo está globalizado, de todas maneras, todo pega con todo. Y el tema conceptual, de nuevo, es cuando se produce un shock externo, o sea, un desequilibrio externo, que puede ser geopolítico, como lo de Turquía, por ejemplo, puede ser geoeconómico por una gran depresión en alguna economía importante, o financiero por suba de tasas de interés. Esto normalmente, y en forma de nuevo, insisto, conceptual, produce lo que se llama una aversión al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que los inversores, al aparecer estos desequilibrios, aumentan su aversión al riesgo, es decir, aumenta el temor al riesgo, y por lo tanto salen de los países emergentes. ¿Por qué? Porque son los que más peligro presentan. Entonces, si sube el riesgo mundial, lo primero que hacen los inversores es empezar a salir de los países emergentes. Esto fue lo que pasó en la corrida mayo y junio, fue lo que pasó en agosto y lo que está pasando ahora. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los factores externos que provocaron este aumento de aversión al riesgo, que es de teoría y de experiencia? Esto no se puede discutir. O sea, aumenta la aversión al riesgo. Los que más sufren son los países emergentes. ¿Y cuáles son esos factores? Claro, pero primero, ¿cómo sufren? Y sufren muy fácil, porque quien tiene una inversión en Zimbabue, por decir, cuando ve que el mundo empieza a tambalear, ¿qué hace? Se retira de Zimbabue, vende los activos que tiene en Zimbabue, no quiero decir Argentina, pero es lo mismo, vende, caen los bonos, caen las acciones y cae la moneda. ¿Por qué? Porque quien tiene dólares de Zimbabue, pesos argentinos, tiene más temor que antes a esa moneda. Vende, ¿qué hace? Vende los pesos y compra los dólares. Claro, se va a algo seguro. Claro, al refugio. Se llama flight to quality, que es del dólar y los famosos bonos del Tesoro norteamericano. Vuelo a la calidad. Perfecto. Usted contaba en una nota publicada en La Nación hace un par de semanas que este impacto que se da en varios países emergentes sufrió especialmente en la moneda argentina, a niveles mucho más altos, incluso más alto que Turquía, ¿no? Sí. Lo que me preguntaba usted, en el sentido, ¿cuáles son los factores? Bueno, esos son los factores del desequilibrio, pero lo importante es por qué todos estos factores que pasaron desde mayo para acá, que fue la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, la guerra comercial China-Estados Unidos, las sanciones económicas de Estados Unidos a Rusia por el famoso asesinato, etcétera, etcétera, fueron iguales para todos los países. Pero resulta que, pasado todos estos periodos, las etapas de corridas, resulta que Argentina perdió o se le fugaron capitales. ¿Qué quiere decir fugaron capitales? Esto que vendo pesos y compro dólares, no es que lo lleven en una valija. Vendo los pesos y compro dólares y los guardo, los deposito en el banco, digamos, es lo mismo. Entonces, ¿por qué Argentina sufrió más? Argentina desde fin de año devaluó un 70% su moneda. Le sigue 70%, 68 y pico, bueno. Le sigue los amigos turcos con el 50%. Después le sigue Brasil con el 20%. Pero después, el resto de los emergentes, solamente en el mismo periodo, perdieron su valor, el valor de su moneda, solamente un 10%. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si todos tuvieron el mismo factor externo, sufrieron más? Y vamos al caso de Argentina. Y ahí hablamos de que del déficit... Claro, hay 5 puntos que hacen que la vulnerabilidad de Argentina hoy por hoy sea la mayor de los países emergentes, que son un déficit de cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? ¿Qué es un déficit de cuenta corriente? Quiere decir que la Argentina hoy está recibiendo menos dólares de los que salen. Faltan dólares. Es un 3% del producto, son 15.000, 20.000. Los famosos dólares que ingresan por el campo, por ejemplo. Claro, esos ingresan, pero salen más, porque la gente que compra... Por eso entra poco y sale mucho. Bueno, salen más de 20.000 millones el neto en contra. Después tiene el déficit fiscal, que al principio de año era el 3%, apuntamos al 2,5%, pero es un déficit que hay que financiarlo con deuda externa, porque el sistema financiero argentino no tiene el tamaño como para bancarse ese tamaño. Es decir, gastamos más. Bueno, es el drama de la Argentina, ¿no? Hace 100 años, por eso estamos donde estamos.
hace 70 años que la inflación promedio de la Argentina es 60%. Pero gastamos más de lo que recaudamos. Claro, bien. Exactamente. Después, el tercer punto es una abultada deuda externa. ¿Por qué? Porque estos países emergentes, incluida la Argentina, tienen que tomar dólares afuera para que el Estado pueda pagar los sueldos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la deuda argentina ya está en un 70% del Producto Bruto, que es una cantidad importante a nivel mundial, pero que además le provoca un enorme pago de intereses, ¿no es cierto? Y cada vez que sube la tasa de interés, cada vez tiene que pagar más intereses. Cuarto punto, no menor, de las vulnerabilidades de Argentina es que estamos prácticamente en una zona de estanflación. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina este año, en el mejor de los casos, va a caer, bueno, va a subir un 0,5 o va a bajar un 0,5. Sí, lo dijo el propio Duhovne. Sí, por eso. Sí. Ya las metas que hicieron... Estancamiento más inflación. Claro, ¿por qué es un problema el estancamiento o la inflación? Porque las políticas que se pueden seguir para atacar estos dos problemas se contraponen. ¿Por qué? Porque si yo quiero atacar la inflación, la teoría económica no hay otra manera de enfriar la economía, bajar la demanda de consumo. Sí. Pero si yo enfrío la economía, la recesión aumenta. Claro. Si por el contrario quiero atacar la recesión, la única manera es aumentar la demanda, digamos, impulsar la obra pública, el consumo, subsidios, etc. Y si hago eso, la inflación se me dispara más. Claro. Entonces requiere le llaman fine tuning muy equilibrado que, bueno, en la Argentina todavía en este momento, desgraciadamente, no lo estamos logrando. Y para que hayamos llegado a este punto, ¿cuánto cree usted que es adjudicable a la mala praxis, si es que existe tal cosa, del gobierno actual? Sí, un solo comentario más porque refuerza los 5 puntos de vulnerabilidad. Porque Argentina, dijimos, 70%. Después viene Turquía con el 50%. Sí. Bueno, si ustedes repasan la economía turca, no sé si tienen tiempo, pero no importa, tiene los mismos 5 puntos de vulnerabilidad. Déficit fiscal alto. De hecho, nos enteramos de esto cuando estuvimos todos pendientes de lo que pasaba en Turquía y esto impactaba directamente en lo que pasaba en Argentina. Allí aprendimos que somos muy parecidos a los turcos por más que estemos tan lejos. Pero peor, evidentemente. Claro, pero los turcos tuvieron otro problema, que es por qué le pegaron el famoso 10 de agosto, que perdieron en un día 17%. Porque ellos tenían un severo problema político con el amigo Erdogan, que es un dictador disfrazado de demócrata. Tenían todas estas vulnerabilidades económicas, pero además el amigo Trump, siempre con su iluminación, decidió el viernes 10 de agosto a la mañana en su Twitter famoso que le iba a poner un arancel a las exportaciones turcas de aluminio y acero hacia Estados Unidos, que era un monto pequeño. Pero ¿cuál fue el mensaje de Trump? Porque manda mensaje. Claro. El mensaje es, no lo vamos a ayudar, no le vamos a dar $1. Y ahí entonces explotó Turquía. A diferencia con lo que hizo con nosotros. Claro, bueno, a nosotros nos ayudó, obviamente. Por eso, pero a nosotros nos ayudó. Que no pero fue suficiente. así todo estamos peor. Pero lo que quiero decir es que a Turquía, cuando Turquía pierde el 30% en este baile, la Argentina pierde el 12%. Y los países emergentes solamente el 2%. O sea, siempre es lo mismo. 10% de diferencia. Claro, siempre es lo mismo. O sea, el factor externo es igual para todos, pero quien más vulnerabilidades tiene, más recibe el impacto. Claro. ¿No? ¿Y cuánto hay entonces de mala praxis, si es que existe tal cosa, del gobierno adjudicable a actual? este gobierno, ¿no? Sí, mala praxis es una palabra a lo mejor media fuerte. Errores. Sí, errores, sí. Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿no? Discutir o criticar de afuera es muy fácil. Quienes algunas veces hemos estado en la función, una cosa es estar en el campus universitario escribiendo un paper, hablando acá amigablemente, y otra cosa es estar sentado en la silla eléctrica. Pero más allá de eso, lo que para mí hubo un desfasaje fue primero un error grave de comunicación del gobierno al principio de su gestión, que no declaró, no hizo explícito el desastre que había heredado la famosa herencia recibida. Claro, pero ahora después de 2 años y medio no podemos hablar más de herencia recibida. Es decir, el primer día, cuando asumió Macri, tenía que haber dicho 5 o 6 puntos. Nos dejaron un déficit de 8 puntos, nos dejaron 2 millones más de empleados públicos, nos dejaron 2 millones de jubilados que nunca pagaron nada. Y sin reservas. Sin reservas, nos dejaron con cepo cambiario, con control de cambios, Si alguien puede hacer un paper, un trabajo de una economía desequilibrada, tiene en la Argentina, es magnífico. Ahí el primer error, entonces, no haber comunicado cómo recibieron el país. Sí, el segundo fue anunciar demasiado optimismo, porque después vamos a la situación de este año, pero creo que arrastra la cosa.
¿Por qué? Porque cuando uno hace un programa gradual, que todos estuvimos de acuerdo que había que hacer un programa gradual. ¿Por qué? Porque la realidad, lo que la teoría enseña, cuando uno recibe una economía desgraciada como esa, la mejor solución económica es el shock. Sí. ¿Qué es el shock? Lo único que hicieron de shock fue levantar el cepo. Claro. Ahora, hay que hacer un fuerte ajuste del gasto público, congelar los salarios, todo esto es muy, muy feo. Y no se podía... Bueno, las tarifas fue bastante... Y bueno, no, las dejaron ahí. Había que... No quiero decir volver a Rodrigazo, pero eso opinaba, claro. No, a lo que voy es esto. Cuando uno hace un programa gradual, todo es gradual. Claro. El crecimiento, la recuperación del crecimiento también va a ser gradual. Y aquel por entonces ministro de Economía anunció que en septiembre, si ustedes se acuerdan, en la primavera iban a venir los brotes verdes. Alfonso Pratgay. Sí. Y los brotes verdes no vinieron porque no podían venir. Claro. Con un problema gradual, no, es imposible. No solo eso, sino también las metas de inflación, ¿no? Bueno, es todo parte... y después iban a llover los dólares, ni garbaron los dólares. Era imposible pensar que iban a venir dólares porque era Macri el presidente. El sistema de mercado no funciona así. También hay que decir que sumado a eso se vino una sequía importantísima que jugó en contra. Obviamente, ¿no? Pero esto es ahora, digamos. Ahora, vayamos a la situación actual. Todos los países tuvieron los factores externos que yo mencioné. Chino-Rusia, sanciones, etcétera. Suba la tasa de interés, absorción de la liquidez, bueno. ¿Por qué entonces la Argentina? Ya dijimos por esas vulnerabilidades. Ahora, la otra pregunta es ¿por qué tenemos esas vulnerabilidades nosotros y también la tiene Turquía? Turquía es otro capítulo. Hicieron muchas más macanas que nosotros. Pero en el caso de la Argentina, yo creo que cuando empezó la primera corrida, que fue el 25 de abril famoso, donde sube la tasa de interés, pega el 3%, yo creo que ahí, durante un tiempo, lamentablemente, se corrió de atrás el problema. O sea, ustedes vieron que se fueron tomando medidas, se subió la tasa de interés, se subieron los encajes, se demoró la posición, se bajó la posición de dólares que podían tener los bancos para que asistieran al mercado. Y la verdad que estos sistemas disruptivos como la Argentina, las corridas, hay que correrlas de adelante, no de atrás. Porque ¿qué pasa en un país como la Argentina que no tiene moneda? Cuando empieza la corrida, se invierte lo que llaman la curva de demanda. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene una curva de demanda, si el precio sube, usted baja la cantidad demandada. Claro. Sube el precio de la ropa, compra menos ropa. Claro. Bueno, acá se invierte. ¿Qué quiere decir? En países como el nuestro, que no tienen moneda, cuando el precio sube y empieza la corrida, cuanto más sube, más demanda. Claro. Entonces es un círculo vicioso, una bola de nieve que hay que pararla. No se la puede parar de atrás. ¿Y qué pasa con la situación política que atraviesa el país, el rol de la oposición, esta investigación de los cuadernos de la corrupción? ¿Cuánto pega, cuánto incide esto en la economía? La situación política es otro factor de incertidumbre para la Argentina y que está reflejado cuando uno habla con los colegas nuestros de afuera. La primera pregunta que hacen no es cómo está la economía, porque saben cómo está la economía, sino si Macri va a ser reelecto o no. Y ahora tenemos las encuestas de un año, que 40, que 30, que la señora... Y esto genera un factor de incertidumbre que suma, no lo había dicho, a las vulnerabilidades externas. Claro, pero oficia de alguna manera como un círculo vicioso, porque también el futuro de Macri está directamente atado, lo vemos en las encuestas, a la gente le importa mucho más la marcha de la economía que los casos de corrupción, por ejemplo, a pesar de los casos de corrupción que estamos conociendo hoy del gobierno anterior. Y porque, digamos, el tema de la gente es obviamente comprensible, con un 30% de pobreza y la gente no llega a fin de mes. Eso es lo que le importa a la gente. Después que el déficit baje, suba, la déficit de cuenta corriente, no tiene ni idea lo que pasa. Entonces, sí, la situación política... ¿Y cuánto cree usted que impacta el valor del dólar en la sensación de la gente? Y mucho. Mucho porque este país no tiene moneda, digamos, ¿no es cierto? O sea, este país... Somos dólar dependiente. Claro, porque la moneda tiene varias funciones, pero la principal función que tiene en un sistema de mercado es ser un refugio de valor. Por ejemplo, en Europa ahorran en euros, en Estados Unidos ahorran en euros. Acá la gente tiene tanto miedo de lo que ha pasado durante los últimos 70 años. Razonable, ¿no? Razonable, que entonces el tema del dólar es fundamental. Usted en Brasil le sube el dólar y los precios no suben. Y acá sí, directamente. Ahora, esto es algo que venimos escuchando hace años. ¿Cuándo realmente podrá cambiar esto y que el peso se convierta en una moneda fuerte o
¿La Argentina tendría que dar una vuelta de timón y dolarizarse, por ejemplo, o es una locura esto que estoy planteando? No, yo no estoy de acuerdo con la dolarización, pero es una alternativa que uno puede llegar a evaluar. Lo que pasa es que a la pregunta que ustedes decían de la oposición, la oposición, la verdad, es lamentable desde mi punto de vista, porque no colaboran en nada y permanentemente la corporación política, que es gastadora serial en la Argentina, porque los grandes responsables del gasto público es la corporación política, el Estado Nacional, que de nuevo gasta mucho más de lo que puede. Después tenemos otra corporación que hace daño en la Argentina, que es la corporación sindical, que es nefasta. Nefasta porque no permite la flexibilización laboral y así el país no puede ser sustentable. Y la otra, que no es menor, y lo refleja en los cuadernos, es la corporación empresaria argentina, que en general es prebendaria. Vale decir, siempre está viviendo del Estado. No me estoy refiriendo a las pymes, al pobre que ahí trabaja como todos, sino a las grandes corporaciones, que en general, no quiero decir todos porque después va a haber un problema, pero... No, y aparte no lo son todos. No son todos, pero una gran mayoría es prebendario. Hablan de la libertad de mercado y todo lo que quieran, pero lo primero que piden es un arancel a la importación de sus productos. Entonces, me gustaría, un segundo, volver a un tema de la oposición. El kirchnerismo dice, en términos económicos, en números, hoy estamos peor que cuando se fue Cristina del gobierno. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. No es cierto porque Cristina dejó una economía devastada. Dejó una economía que no creció los últimos 4 años. Gastó subsidios, la Argentina perdió una oportunidad fenomenal, porque ¿por qué pudo dar subsidios al principio del gobierno de Kirchner y no tener inflación, entre comillas? Porque la soja estaba a $650. Yo con soja de $650 me animo yo a ser presidente también, porque se les pone una retención del 35%, que dicho sea de paso, somos el único país que pone retención a las exportaciones, pero con ese ingreso que tenía empezó a repartir y acostumbró a la gente a sentirse que estaba protegida. Entonces, cuando vos me decís, la gente dice que está peor, porque eso refleja, la persona dice, yo pagaba 100 pesos de gas y ahora pago 250, que sigue siendo una miseria. Bueno, está bien, pero le pega a la gente, porque la inflación le pega a la gente de bajos ingresos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, hemos tenido o han tenido el gobierno también, lo que vos decías, un problema de sequía muy grave, entonces ahí te bajó 1,5 puntos el producto, suba de tasas de interés, falta de liquidez internacional. ¿Puedo hacer una última pregunta que es más futurología que otra cosa? ¿Alcanzó el dólar su techo hoy? No lo sé. No lo sé. Lo que sí creo que tienen que hacer es, de una vez por todas, porque hasta ahora, y termino, se han gastado $12.000 millones de reservas desde Sturzenegger para acá. Y no sirvieron porque, de nuevo, siempre la corrieron detrás. Una de las cosas muy positivas que hizo Sturzenegger, si ustedes no se acuerdan, fue poner el muro cuando puso acá hay $5.000 millones en la mesa. Y ahí se calmó. Y eso lo sacaron. Y ahora hacen subastas de 100, $200 millones. Que la gente no tiene la sensación de que esto se solucione. Y lo que tienen que hacer, a mi juicio también, para ir a la futurología y que el dólar no siga derrapando, es hacer una comunicación mucho mejor a la sociedad, porque hoy tienen el miedo de que va a entrar en default, vamos a decirlo claramente, que no van a alcanzar los dólares. Y van a alcanzar perfectamente. ¿Los dólares del fondo? Sí, con los dólares del fondo y los que pueden venir también. O sea, tienen que hacer un cuadro muy sintético, es decir, estos son los pagos que tenemos que hacer, estos son los dólares. Y en el peor de los casos estarán faltando $10.000 millones, que hoy en el mundo conseguir $10.000 millones es de una simpleza total, más con el apoyo político que tiene la Argentina. Palma Cané, un placer tenerlo acá, muchísimas gracias. Paz, la seguimos en un ratito. La Nación Especial SUV presenta al BMW.